La asambleísta Nivia Vélez es presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social y ella denunció que el decreto presidencial 813 es inconstitucional. Ese decreto se refiere a las reformas al reglamento, a la ley orgánica del servicio público. Asambleísta, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. En lo fundamental, lo que el presidente cambia en ese decreto es que las instituciones del Estado pueden otra vez comprar renuncias obligatorias. ¿Por qué usted sostiene que eso es inconstitucional? Bueno, gracias. Primero yo creo que hay que señalar el reiterado interés que ha tenido el presidente de la República en introducir la compra de renuncias obligatorias. En el proyecto original que llega a la Comisión de la Ley de Servicio Público ya se introdujo esta figura como despido. La Comisión no le dio paso. Luego recuerde usted que a través del veto pretendió nuevamente ponerlo en la Ley de Servicio Público, y ahí yo tengo que reconocer que el 29 de septiembre logramos unos votos de Alianza País para insistir en el texto original. Votos que inclusive generaron la rabia del señor presidente, que decidió esa noche, la noche del 29 de septiembre, hacer o aplicar la figura de la muerte cruzada. Eso es evidente que así se iba a dar. Amenazar más bien, la ministra salía a amenazar en esa noche sí, justamente. Pero no solo la ministra, cuando votábamos sobre el veto, la propia vicepresidenta de la Asamblea amenazaba a los asambleístas y decía, si ustedes no aprueban esto, viene la muerte cruzada. Entonces, mire, luego fue una de las preguntas para la consulta, cuando inicialmente se preparaban las preguntas. Entiendo que midieron que esto no le iba a dar popularidad y la retiraron. Estuvo en las preguntas que inicialmente se plantearon. Y finalmente, ahora lo hace a través de un decreto. ¿Qué es lo que les preocupa? El que nuevamente existe esta figura para comprar renuncias obligatorias. Así es, pero primero el decreto es inconstitucional. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque la Constitución, en el artículo 425, cuando establece la jerarquía de la norma, establece que la ley orgánica está por sobre los decretos, y sobre esta es la Constitución. Y el señor presidente, a través de este decreto 813, pretende modificar la ley orgánica de servicio público y se va también en contra de la Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, es inconstitucional. Pero es inconstitucional también cuando hay una regresión en derechos. La propia Constitución, en el artículo 11, establece que los derechos son progresivos y aquí hay una regresión, ¿no es cierto? Pero, naturalmente, el contenido de este decreto es sumamente grave cuando se retoma la figura de la renuncia obligatoria, que a todas luces es un despido. Es decir, la renuncia como tal, digamos, podría ser algo voluntario del servidor público. En el momento que se hace una renuncia obligatoria, terminaría siendo un despido o un despido incluso intempestivo. Mire, ellos hacen referencia al artículo 47 de la LOCEP, literal K, que dice que podrá salir el servidor público por compra de renuncia, ¿no? Esa es una cuestión que se puso en la ley porque puede ser así, pero ellos le agregan la palabra obligatoria, con lo cual se cambia absolutamente el sentido de la norma y se pone en riesgo la situación de los servidores públicos. Ya lo vivimos, aquí dice que por reestructuración de las instituciones, ya lo vivimos en Agrocalidad hace año y medio, cuando un director despidió a 110 servidores públicos, inclusive muchos de ellos con calificaciones óptimas, pero los despidió para volver a hacer una contratación de personas. Eso le iba a preguntar, ya antes también en otros gobiernos se ha aplicado esta figura de compra de renuncias obligatorias, ¿y cuál fue la experiencia, es decir, la afectación en ese sentido a los servidores públicos? Bueno, primero ha sido sumamente grave porque lo único que se ha hecho es sacar a servidores públicos para ingresar a otros. Recuerde usted la famosa compra de renuncias que se hizo a través de la Comisión Interventora hace como 10 años en el Seguro Social. Salieron 3,000 servidores públicos para que ingresen 5,000. Entonces, eso es muy grave. Pero además, aquí hay un problema. Antes la Constitución no establecía lo que hoy establece, una Constitución que garantiza derechos, que establece como una obligación del Estado la garantía del trabajo.
Y hoy pues se echa abajo la Constitución, se echa abajo la Ley Orgánica de Servicio Público con este decreto. Ok, el problema sí es cuando se da, por ejemplo, el caso que usted menciona, que salgan 3.000 y luego vuelvan a meter a 5.000, lo que se ha hecho es un cambio de unos a meter a los amigos y que sean incluso más. Pero sí puede responder a una intención, digamos, que en teoría sonaría necesaria, es decir, cómo limpiar la burocracia en las funciones del Estado, en los establecimientos públicos, en las funciones estatales. Y en ese sentido el presidente habla de procesos de reestructuración y de optimización, y en ciertos casos, ¿no cree usted que podrían ser necesarios y si no, cómo hacerlo? A ver, en la propia Ley Orgánica de Servicio Público pusimos la evaluación, pusimos la capacitación y la evaluación. La evaluación es la herramienta necesaria para que después de un proceso se pueda ratificar, ascender o por último separar al servidor público. Lo pusimos ahí, incluso en el veto el señor presidente puso una norma más drástica, que quien no responde en una evaluación pueda ser separado. Y eso pasó en el veto. Entonces tiene las herramientas, por eso decimos, si se tratara efectivamente de optimizar y de sacar a los servidores públicos que no responden en su función, tiene este instrumento de la evaluación. Pero parece que hay una urgencia, que no puede esperarse la evaluación, porque además la evaluación puede ser apelada. Hay una urgencia que ha sido reiteradamente demostrada. Pero si no responde a reestructuración y optimización, como dice el decreto, a su juicio, ¿a qué responde? Bueno, al afán que tiene el gobierno y su movimiento de tomarse todas las instancias del poder público y naturalmente de la administración pública. Usted ve que hay un afán de poner a su gente, por eso es la toma, entre otras cosas, de la justicia, y lo hace ahora este decreto, porque sabe que tendrá en sus manos la justicia y que va a ser difícil presentar una demanda de inconstitucionalidad al interno del país. Tendrá que hacérselo en los organismos internacionales. Si el decreto es inconstitucional, ¿usted va a pedir un pronunciamiento de la Corte o qué? Tenemos que hacer. El día de ayer participé de la reunión de los servidores públicos de Pichincha. Hoy estaremos con los servidores públicos, con la CONASEP a nivel nacional, y en la tarde con las centrales sindicales, porque tenemos que tomar medidas frente a este atropello. Mire, ya se anuncia que se presentará, cuando yo no esté ya en la comisión, la ley, el Código de Trabajo, la reforma al Código de Trabajo. Hoy se hace con los servidores públicos, quizás sea mañana con los trabajadores, de manera que hay que poner un alto a este atropello y a este intento de echar abajo los derechos laborales. Y esa es la posición de Nivia Vélez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo.